Jesús era cristiano, nunca escuchó esta palabra. Moisés era judío, nunca escuchó esta palabra. Ya que el judaísmo viene de Judá, que vivía en Judea, que era uno de los hijos del profeta Jacob en árabe. ¿Qué religión seguía Judá? Seguía la religión de su padre, Isaac. Isaac seguía la religión de su padre, Abraham. Gente del libro se pelean por Abraham, cuando en su tiempo no había ni judaísmo ni cristianismo. No existía todo esto. ¿Qué existía? ¿Qué era? Existía el sometimiento y entrega a la voluntad del Creador. ¿Cómo se conoce eso en el idioma árabe? Esa palabra se conoce como Islam. Exacto, una larga definición que en árabes tiene una palabra que lo define. Exacto, Islam. Entonces, si tú eres de aquellos que en el tiempo de Abraham eras de aquellos que se sometían a la voluntad del Creador, entonces tú estabas practicando Islam. Y tú eras un muslim. Entonces, Abraham era musulmán, por supuesto, porque se sometía. Moisés lo era, por supuesto, porque se sometía al Creador. Y los que seguían sus enseñanzas hacían lo mismo. O sea que resulta que ahora Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Daniel, David, Salomón, Sansón, o sea, toda esta gente, Gedeón, Jesús, Pablo, Pedro, toda esta gente era musulmana entonces. O sea, eran musulmanes. Por favor, mire, ustedes no tuvieron su comienzo hasta el año 600 con su profeta que metió las patas, por cierto, al decir que creían en la Biblia. No lo hubiera dicho, porque ahora los ha puesto en problemas a ustedes. Porque su mismo profeta dejó claro de que la Biblia era la verdad. Y si la Biblia es la verdad, entonces el Corán es falso. Porque el Corán no presenta a Jesús como hijo de Dios, mientras la Biblia sí. El Corán dice que Cristo no murió, mientras la Biblia sí dice que Cristo murió y resucitó. Y es el hijo de Dios. Pero usted dice que no. ¿Por qué? Aunque su profeta dijo, aunque su mismo libro dice que creen en la Biblia, pero ¿sabe con qué salen ustedes? Es que la Biblia ha sido adulterada. ¿Y no dice el Corán que la palabra de Dios no puede ser adulterada? O sea que si la Biblia es correcta y es cierta y es certera y es la profecía más cierta que tenemos, el Corán es mentira, es falso, no es palabra de Dios. Entonces, ahora, el judaísmo tiene que ver con servir al Dios de los judíos, al Dios de Israel. El cristianismo tiene que ver con seguir a Cristo. Obviamente Cristo no era cristiano porque Cristo no se iba a servir a sí mismo. Cristiano significa ser seguidor de Cristo. El judaísmo tiene que ver con dos puntos: la ley y servir al Dios de Abraham. Dos puntos. El cristianismo tiene que ver con la persona de Cristo. La persona de Cristo. El Dios de los judíos envió a su Hijo Jesucristo. Esto lo dice la Biblia. Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. O sea, la Biblia dice que el Dios de Abraham, el Dios de los judíos, el Dios del judaísmo, envió a su Hijo Jesucristo. Esto es lo que dice la Biblia. Y si usted lee más abajo, mire bien, dice los versículos siguientes: mas vosotros negaste al santo y al justo. ¿Quién es el santo y el justo? Aquel que se nombra más arriba, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y pedisteis que se odiese un homicida. Y matasteis, oiga bien, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. ¿Quién es el autor de la vida? Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, la Biblia dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos, porque el Dios de los judíos lo resucitó. Ellos mataron al autor de la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mataron al autor de la vida, pero resucitó. Y usted me va a venir a decir a mí que Jesucristo y todos sus seguidores eran musulmanes. Cuando su religión comenzó en el año 600 y pico, con el loco de profeta que tienen. Donde la gente, donde él escupía o donde él sangraba, la gente se enloquecía y querían tomarse la sangre de él. O sea, mire, dejen la mentira.
La Biblia dice que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de ignorancia, que ha pasado ya, habiendo pasado por alto toda la ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque si no van a llegar al mismo destino de su profeta, que está en la tumba todavía y no se ha levantado. Y no se levantará hasta la segunda resurrección. Busquen la Biblia cuál es la segunda resurrección y va a encontrar y se va a sorprender. Porque los que van a resucitar en la primera resurrección son bienaventurados. Esos son los que van para el cielo. Esos son los que van a estar con Cristo. Pero los que resucitan después, amigos, lástima por ellos. Entonces déjense de mentiras. Conviértase a Cristo. Que solo por medio de Cristo hay salvación.